El hombre nunca llegó a la luna, los dinosaurios nunca existieron, las vacunas tienen un microchip para controlarnos. Estas teorías de la conspiración aseguran que hay una élite secreta en el mundo que nos controla a todos desde las sombras y nos miente acerca de los eventos más importantes del mundo. En los últimos meses se han popularizado muchísimo teorías de este tipo, desde personas que aseguran que hay quienes pueden convertirse en animales. Yo, por ejemplo, he vivido 12 años en África, en diferentes países. Bueno, pues hay 2 países donde los 2 presidentes de cada uno de esos países se transforman cada noche. ¿Y se saben qué animal se transforman? Yo sé el de Camerún, el de Guinea no lo sé. ¿Y cuál es? León. Hasta quienes cuentan que los famosos drenan la energía de su audiencia en los conciertos o a través de las pantallas para tener más éxito y mantenerse jóvenes. Lo fácil sería tacharles a todos de locos y asumir que no deben ser muy inteligentes, pero la ciencia dice algo mucho más inquietante. Cualquiera de nosotros podría acabar creyendo en una de estas teorías de la conspiración. ¿Cómo es posible? Para responder a esta pregunta, primero tenemos que tener claro qué es una conspiración y de dónde salen estas teorías. Una teoría de la conspiración trata de darle una explicación alternativa a un suceso muy importante del mundo, como que la llegada del hombre a la luna fue todo un montaje de la NASA, afirmando además que detrás de estos engaños están las grandes élites del mundo conspirando contra el pueblo. Pero ojo, no todas las teorías conspirativas son falsas. A lo largo de la historia ha habido varios casos de teorías que resultaron ser ciertas, como el gran engaño del tabaco. Esta teoría aseguraba que las grandes empresas tabaqueras ya sabían que el tabaco causaba cáncer desde los inicios, pero que lo ocultaron deliberadamente para seguir vendiendo. En los años 90 descubrieron que efectivamente las grandes empresas tabaqueras tenían desde hace 40 años documentos y estudios que vinculaban el consumo de tabaco al cáncer de pulmón. Pero todo este tiempo habían pagado a científicos corruptos y habían jurado que la nicotina no era adictiva. Vale, pero seguro que estás pensando, oye, si las multinacionales y el gobierno ya nos han engañado antes, justo como decían las teorías de la conspiración, porque está mal creer en otras teorías como que la Tierra es plana. Y tienes razón, el escepticismo es saludable, pero no es lo mismo pensar que las multinacionales te engañan a pensar que la Tierra es plana o que las palomas son robots del gobierno que usan para espiarte. Hay 3 preguntas que puedes hacerte para diferenciar una teoría de la conspiración normal de una que roza el pensamiento conspiranoico compulsivo. La primera es la escala. Para ocultar el engaño del tabaco solo hacía falta sobornar a unos pocos directivos y científicos corruptos. Pero para ocultar algo como que la Tierra es plana o que Australia no existe, necesitaríamos millones de personas trabajando entre sí, pilotos, científicos, marineros y políticos de países enemigos trabajando juntos. La segunda es la evidencia. El caso del tabaco se resolvió con pruebas físicas, contratos y documentos reales. Pero las teorías falsas se basan en la falta de evidencia. Si no hay fotos de la Tierra redonda que me gusten lo suficiente, entonces es que la NASA me está mintiendo. Y la tercera es la flexibilidad. Si a un investigador del tabaco le dabas pruebas de que el tabaco era malo, cambiaba su forma de ver el mundo. Pero si a un terraplanista le das pruebas de que la Tierra es redonda, te dirá que son falsas, que las ha fabricado la NASA o cualquier cosa. Pero el caso es que es imposible convencer a un conspiranoico radical. Vale, entonces somos capaces de entender que algunas conspiraciones son lógicas y que otras no lo son. Pero ¿por qué terminamos cayendo en las que son falsas? ¿Por qué la mente humana necesita creer en conspiraciones? La cosa es que nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, no para encontrar la verdad. Y durante muchísimos años de nuestra existencia era mucho mejor encontrar patrones donde no los había a directamente no encontrarlos. Tu cerebro sigue la filosofía de mejor prevenir que curar. Piensa que hace años si escuchabas un ruido en los arbustos y pensabas, bueno, será el viento, y luego era un depredador, morías. Pero si salías corriendo creyendo que era un depredador y luego solo era el viento, habías perdido el tiempo, pero por lo menos estabas vivo. Hoy en día nuestro cerebro sigue buscando estos patrones en todos lados. Por ejemplo, cuando vemos caras en las nubes donde no las hay, o cuando escuchamos una canción al revés y creemos que hay un mensaje subliminal escondido. Este fenómeno se conoce como apofenia y de ahí surgen muchísimas teorías conspirativas, pero también surgen de la necesidad que tenemos los humanos de que el mundo tenga sentido. Queremos darle una explicación a todos los acontecimientos y no podemos aceptar que simplemente puede que no sepamos la respuesta o que a lo mejor simplemente ha sido fruto del azar. Por ejemplo, cuando ocurrió la pandemia se crearon decenas de teorías falsas para explicar sus causas, que iban desde que Bill Gates la había creado para implantarnos chips mediante las vacunas hasta que la radiación de las antenas 5G propagaban el virus. Y todas estas teorías solo para no aceptar que fue azar biológico. Necesitamos un culpable o una causa para absolutamente todo. Es mucho más fácil pensar que todo estaba planeado en nuestra contra a darnos cuenta de que hemos tenido mala suerte y ya está. Por otro lado, el sesgo de confirmación puede que sea una de las mayores causas de que creamos en conspiraciones absurdas. Cuando ya creemos en algo, estamos empezando a creerlo, toda la información que recibamos sobre ese algo la vamos a tomar por verdadera instantáneamente. Por ejemplo, imagina que alguien duda de que los dinosaurios realmente existieran. Toda la información que reciba en internet de que realmente no existieron, la va a tomar por verdadera sin analizarla de forma crítica. Da igual que el vídeo que esté viendo no aporte ni una sola prueba de lo que está diciendo. Como está a favor de sus pensamientos, entonces es que debe ser verdad. Pero si encuentra un vídeo de un paleontólogo desmintiendo este mito y aportando pruebas reales, entonces es que debe estar comprado por las élites. Además, internet te muestra lo que quieres ver. En el partido de TikTok de un terraplanista aparecerán cientos de vídeos a favor del terraplanismo y muy pocos en contra. TikTok no te va a enseñar la parte que no te gusta, solo lo que quiere dar like. Y además te convences de que todo el mundo debe pensar como tú, porque sin internet solo te sale
gente así. Además, creer en una conspiración también es como formar parte de un grupo. El mundo empieza a dividirse entre los que saben la verdad y los que están engañados por las élites y viven en una mentira. Creer en esta conspiración pasa a ser una parte de tu identidad y dejar de creer en ella sería como abandonar o traicionar a tu grupo. Estos son algunos rasgos que se podrían considerar incluso sectarios, de lo que hablo más a profundidad en mi anterior vídeo, así que si te interesa el tema, te invito a verlo. Y acá tocamos un tema un poco más oscuro, surge la pregunta de cuál es el lado más turbio de las teorías de la conspiración. Porque podemos pensar que por mucho que alguien tenga unas creencias extrañas, no hace daño a nadie pensando lo que quiera, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando una conspiración deja de ser una curiosidad o una idea y empieza a afectar la vida de otros? Puede parecer que una conspiración es solo una creencia inofensiva, pero algunas de estas creencias han tenido consecuencias muy reales. Una de las conspiraciones que más daño han hecho han sido la de los protocolos de los sabios de Sion. Este protocolo era un documento falso en el que se afirmaba que los judíos tenían un plan secreto para dominar el mundo. Evidentemente este texto era fraudulento, pero aumentó el odio a los judíos en Europa y sirvió a los nazis para justificar el Holocausto. Otro caso muy interesante es el surgimiento en las décadas de los 80 y los 90 del pánico satánico. Esta teoría aseguraba que había guarderías donde se hacían rituales satánicos con los niños. Esta histeria colectiva llegó a tal punto que provocó que los policías realizaran interrogatorios con niños manipulados, donde cuando los niños negaban que hubiese nada relacionado con Satanás, los policías respondían: ¿estás seguro? Si no me dices la verdad, tu mamá va a ir a la cárcel. Provocando que los niños se acabaran mintiendo. Por esto se encarceló durante años injustamente a cientos de personas inocentes hasta que el FBI demostró que estas sectas nunca existieron. Aunque los dos casos que he contado parecen muy distintos, en ambos una creencia sin prueba ni fundamentos llevó a una absoluta tragedia. Además, los dos casos nos demuestran cómo una teoría de la conspiración con el suficiente número de personas que crean en ellas puede llevar un impacto significativo en la realidad. Además, esto no es cosa del pasado, todos los días aparecen nuevas teorías de la conspiración que en la mayoría de casos desaparecen, pero que muchos otros no lo hacen. Tenemos que tener el pensamiento crítico necesario para darnos cuenta de cuando algo que no está probado está teniendo un impacto negativo en la realidad. Hemos visto que las teorías conspirativas surgen de forma natural y que en muchos casos nos permiten ver la verdad detrás de una verdadera conspiración, pero en la mayoría de los casos solo nos aportan respuestas incorrectas que nos alivian temporalmente, pero que a largo plazo nos impiden ver la realidad. Muchos se aprovechan de las personas más susceptibles a creerse este tipo de cosas para hacer negocio de ellos, y es por eso que hoy en día, dado que vivimos en un mundo lleno de desinformación, hay que mantener un pensamiento crítico y evitar dejarnos llevar por los sesgos. No está mal que una conspiración cuestione la realidad, lo que está mal es dejar de seguir las pruebas y rechazar cualquier evidencia en tu contra. Así que manteneros escépticos ante lo que oigáis para evitar caer en estas teorías que en muchos casos también son estafas. Y bueno, ese ha sido el vídeo de hoy, espero que haya resultado interesante y bueno, deja tu like o tu comentario si me quieres apoyar y si quieres ver más vídeos como este te invito a suscribirte. Nos vemos en la próxima.